Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados padres de familia. Damos la tercera llamada. Comenzamos con nuestro coaching para padres. Tenemos como expositor al coach Víctor Denis, y en un momento los dejo con el director, el maestro Rubén Ramírez. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Sean ustedes bienvenidos. Qué gusto saludarles por este medio. Para mí muy importante que dediquen esos tiempos para estar aquí con nosotros en nuestro coaching para padres con nuestro tema Yo también fui adolescente. Para mí es un gusto presentarles a nuestro coach del plantel, Víctor Denis. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, comunidad de New Yampia Secundaria. Gracias, director. Gracias, subdirector. Es un gusto de nueva cuenta saludarlos. A los que no habían tenido la oportunidad de ingresar a su coaching para padres, les tengo una breve explicación. Su servidor funge como coach para los papás y ponemos al servicio técnicas, ya sea por medio de talleres, estos webinars, conferencias presenciales, para darles unos tips, consejos y en general algo que le dé valor para lo que nos une, que son los chamacos, los adolescentes, sus hijas e hijos. Entonces, esperemos les guste. A los que ya habían tenido la oportunidad de ver lo que es un webinar, tratamos de hacerlo ágil, aunque sea un monólogo, aunque sea de consulta, disfrútenlo, porque a quien lo solicite le podemos compartir las plantillas para futuras consultas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Y que a medida de que vaya pasando la conferencia, el webinar, se sientan cómodos, escuchando. Si tienen preguntas muy específicas en el chat, el maestro Alejandro los va a estar atendiendo. Más o menos va a tardar entre 50 minutos, una hora, entonces vale la pena la inversión si el objetivo es el interés por los alumnos. Comenzamos. ¿Lo conocen? ¿Les suena? ¿Les es familiar? Aunque veamos o no veamos noticias, ¿saben quién es este tipo? Pues dicen que gracias a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, el pasado 16 de junio del 2016, en toda la República Mexicana entró en vigor que se establece el defender el derecho de presunción de inocencia a todo individuo. Y por eso vemos esa banda negrita en todas las noticias, periódicos, páginas web, donde un presunto se le debe de guardar su integridad. Es por eso que para este caso, a esta persona que ven en la foto con un flamante adolescente llamado Víctor Denis, su servidor, en su graduación de secundaria, pues vamos a llamarle María T. Es la presunta culpable de mi adolescencia. ¿Cómo comenzar un taller, un webinar donde entremos en conciencia padres y adolescentes, donde nos tocó vivir momentos diferentes? Por ejemplo, en mis tiempos, esta imagen me representaba. ¿Qué nos tocó vivir? En general, jugar en la calle, hacer la tarea para tener derecho a ver la tele, quítate esos zapatos, ayuda a lavar los trastes, ayúdale a tu hermano, ese Atari, Nintendo, Xbox, teníamos que tener un derecho.
Trabajamos en algo desde la adolescencia, ayudábamos, colaborábamos, no todos, no, ni siquiera la mayoría, pero algunos ya trabajábamos. ¿Qué más se les ocurre, papá? Empiecen a invadir el chat con consultas, preguntas, de qué se acuerdan de sus tiempos. Acuérdense que somos atemporales. Mis tiempos puede ser que no sean los tiempos de ustedes, pero yo también fui adolescente y yo también soy papá. Entonces, ¿qué más se acuerdan aparte de eso? Muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo que vivíamos también tiene que ver en nuestros tiempos con la seguridad. Muchos de ustedes les viene en la mente que pues hoy en día no es tan práctico salir a la calle a jugar, convivir con los amigos, al menos y solo al menos que vivamos en una comunidad donde está todo cerrado, privado, establecido con reglas. ¿A cuántos de nosotros nos poncharon un balón, se nos perdían las canicas? Llegábamos todos sudados por las tardes nada más a tomar agua. Eran otros tiempos, ¿verdad? Nuestros adolescentes no. Nuestros adolescentes están viviendo de otra manera. Los adolescentes de hoy, palabras más, palabras menos, lo que están viviendo hoy en día, los papás, los que somos papás de adolescentes, es ese pelito, niño, esa ropa, eso no causa gracia. Te voy a cancelar el internet. ¿A qué horas apagas esa? ¿Te están hablando? ¿Ayuda en algo? ¿Haz algo? Uy, yo a tu edad. Saluda. No publicas eso en Facebook. Ya lo publicaste. Convive, niño, convive. Y todas las frases que prometimos alguna vez no repetir que nos decían nuestros papás. Es muy complejo porque ahora vamos a ingresar a esta nueva etapa que estamos viviendo, la tecnología. Si bien nosotros tuvimos un acceso limitado o nos tocó los inicios a algunos, pues no coincidimos hoy en día un adolescente sin un celular, sin internet, sin una tablet, sin una computadora, sin una plataforma para ver streaming. Entonces, ellos están viviendo diferente. Pero en esencia, creo que no cambian. Y para esto, para estos tiempos, siempre me he preguntado, ¿qué haríamos? ¿Qué están haciendo ustedes en estos casos? Y yo me pregunto, ¿qué haría María D en estos casos? No lo sé. Siempre, siempre vamos a oír respuestas de ellos. Eso era en tus tiempos, hoy es diferente, es que pues yo no tengo la culpa de lo que a ti te tocó vivir. En fin, son los mismos patrones, pero en diferente momento. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos incluirnos en su vida de una manera forzada, de una manera donde estamos adivinando cómo ser parte de la vida de un adolescente. Sin embargo, el sentimiento es el mismo, porque en nuestros tiempos, inclusive una escuela era parte de una diferenciación. Muchos de nosotros, varios, no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de entrar a un colegio. Muchos de ustedes, los que sí o los que no, su colegio era diferente, el ambiente era diferente, los juegos eran diferentes, las reglas, las materias eran diferentes. No se diga a los que pasamos por una escuela pública. En una escuela pública contra privada, los que cambiamos los moldes o tratamos de mejorar la experiencia educativa es ofrezco a mi hijo, a mi hija, a mi niño, a mi adolescente, lo que yo no tuve. Inclusive hay diferencias muy marcadas entre una escuela pública y una privada. Por eso hacemos una inversión hoy en día para que valga la pena la experiencia educativa. No sé si sea de antes, todavía hoy marcado, no sé en qué dimensión,
pero en una escuela, por ejemplo, los grupos son los que quepan. Instalaciones, creo que la mayoría precarias. Juntas, solo los que ellos convoquen. Coaching, ¿qué es eso? Acompañamiento de padres, ¿qué es eso? ¿Escuela para padres? Claro que no. Gratuita, siempre lo tengo como en duda o entre comillas. Los valores son poco definidos o muchas de las veces sin valores. No todas, no se malinterprete, debe de haber públicas, debe de haber escuelas que sí quieren hacer las cosas bien y cambiar los moldes. Pero el tema del coaching para padres es que si estamos aquí, si estamos invirtiendo en un colegio, esencialmente es por dar lo mejor o incluso lo que nosotros no tuvimos o no accedimos. Poca personalización, obviamente, en las escuelas públicas. En la privada accedemos a grupos reducidos, es personalizado. Evidentemente cuesta, pero el acceso es más cercano y con maestros y con directores. Hay una cercanía, hay una comunicación, personalizamos a los alumnos. Los valores deben estar definidos desde el principio, desde su inscripción, y los vamos reforzando ciclo con ciclo. Y estamos mejores preparados para la tecnología, esa tecnología positiva de la que es necesaria para los alumnos y hoy en día también para los maestros. Pero, y hablando y los maestros, ¿cómo eran en nuestros tiempos? ¿Cómo era cuando usted y yo éramos adolescentes? Bueno, bien dicen que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. No es estar de acuerdo o en desacuerdo. Creemos hoy en día los papás o tendemos a confundir que educar es lo mismo que enseñar. Y ahí empezamos a combinar y a converger con lo que es ser un tutor, un padre de familia, un maestro, un director. Y quizás donde tenemos que reforzar hoy en día es en el acompañamiento a padres. Bien dice la mayoría, he escuchado la frase de que no hay escuela para padres, no se estudió para ser papá y fuimos aprendiendo conforme íbamos adoptando patrones de lo que nos enseñaron a nosotros y de lo que dicen socialmente que es el bien educar. Claro que tenemos valores, claro que inculcamos valores a nuestros hijos, claro que nos inculcaron valores a medida de cómo nuestros papás se enseñaron, también quisieron cambiar ciertos moldes, no es la misma generación tampoco que ellos vivieron con sus papás y quisieron hacer una mejor versión con nosotros. Y nosotros empezamos a mejorar invirtiendo en colegios, en eventos extracurriculares. ¿Cuántos de sus hijos tienen una actividad extracurricular, ya sea un deporte o una actividad de arte? Cosas en mi generación, por lo menos, pues que no era accesible. Mi actividad extracurricular era lavar los trastes, poner mis zapatos viejitos y salirme a jugar fútbol. Y ya sentía que hacía deporte. Entonces, si notamos cualquier diferencia que pueda surgir entre educar y enseñar, está en medio la escuela, está en medio un colegio. Y se vuelve una herramienta evidentemente de inversión. Esa herramienta de inversión, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece yo invertir en mi hijo en un colegio? ¿Qué ofrece para mi hijo o mi hija tener ese diferenciador? Esforzarme, quitar de mi sueldo, de mi negocio, de mi empresa, un apartado y un presupuesto donde valga la pena invertir en la educación de mis hijos. Obviamente hay una disciplina, horarios, una planificación en un colegio. Esencialmente es por eso. Se adecua un espacio físico y respeta la privacidad.
el aprovechamiento, la personalización, el ser más cercano, hay un mejor aprovechamiento de los adolescentes hoy en día. La comunicación es constante. Esto que estamos haciendo en este momento es comunicación. También es parte de acercarnos a los padres y decir que los webinars y estos talleres, conferencias, como se estructuren, los vamos adecuando a lo que vamos escuchando y a lo que percibimos que son las necesidades principales o que es un tip, una herramienta, un consejo que le pueda dar valor hoy en día a los papás. Tolerancia a la frustración. Manejamos muy bien la tolerancia a la frustración para hacer hijos resilientes. Yo los asumo a los adolescentes, sobre todo en nuestra comunidad, como niños muy activos, inteligentes. Nada más tenemos que canalizar esa inteligencia hacia la educación y reforzar los valores que ustedes ya inculcaron en casa, que a nosotros nos inculcó, que a mí me inculcó María D. ¿Cuál es nuestra participación? Y cuando me refiero a nuestra participación, me refiero a los de papás. Aunque la enseñanza comienza en casa y el éxito escolar depende de los padres, y que los padres trabajen con los maestros en la educación de los alumnos, los padres son los que tenemos la responsabilidad de enseñarle las cosas más básicas a nuestras hijas y nuestros hijos. Evidentemente aportamos cariño, les leemos, les hablamos, les platicamos, los estimulamos, les enseñamos modales, hasta cómo vestirse y cómo comportarse. Evidentemente son los valores de familia, eso los dejamos desde casa. Y en el aspecto académico corresponde a nosotros los maestros, junto padres, madres, maestros, tenemos que tomar responsabilidad de educarlos. Como también es parte de nosotros cuando nos toca ser papás, pues reforzando lo que ustedes tienen como inversión en la educación. Vigilar que participen en sus responsabilidades escolares, ser proactivos y mostrar interés de que vayan al parejo de lo que nos marca la educación. ¿Qué hacer con la educación en una edad donde es muy difícil? Intervienen varios factores como las hormonas del crecimiento. El adolescente adolece de madurez. Por eso es adolescente. Nosotros pasamos por esa edad y no nos comprendíamos. Sus papás, su mamá, no los comprendía a ustedes. María D. no me comprendía y me sentía rebelde, incomprendido, más inteligente que ella. Quería renegar por los valores de educación que ella se empecinaba a inculcarme, siendo que yo no sabía qué estaba pasando ni con mi cuerpo, ni con mi mente, ni con sentimientos, mucho menos con la escuela. ¿Qué hacer en esa edad? Finalmente, comprender, aceptar es duro, que queda en los propios estudiantes. Es en ellos quien queda la responsabilidad. Escuchó bien, leyó bien, en los propios estudiantes. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros asumimos que ya tenemos hijos inteligentes. Yo lo acepto, ustedes lo deben de aceptar. Inteligentes ya son, créanmelo, ustedes los analizan. Si algunos mal canalizados, si algunos con una inmadurez natural propia de la edad, pero queremos hijos inteligentes, estudiosos, responsables, buenos niños, como se dice socialmente, con valores y astutos. Pero sobre todo, incluyamos en nuestro lenguaje los que ya lo hacen, las que ya lo hacen, bienvenidos a que también incluyan en el lenguaje la inteligencia emocional. A veces lo hemos escuchado, lo hemos reforzado, quizás algunos de ustedes ya lo hayan hasta estudiado o lo lleven a cabo en su día a día, pero me gusta compartir una definición breve de lo que se refiere a una inteligencia emocional hoy en los niños. Para Goleman, el creador de esta definición,
La inteligencia emocional implica 5 capacidades, sobre todo más esenciales. Descubrir las emociones y sentimientos propios. Estamos hablando de el ser, de la persona. Reconocer esas emociones, manejarlas, crear una motivación propia y a partir de ello gestionar las relaciones personales. Es decir, se combina el corazón con el cerebro con el corazón, la mente con las ganas. ¿Por qué pido inteligencia en esta etapa de la vida? ¿Por qué promuevo la inteligencia emocional de los padres en los adolescentes? ¿Por qué motivarlos a ello? Tenemos muchos temas y algunos los vamos a hacer ejemplificando y reforzándolos con lo que preparé. ¿Por qué le sirve o para qué le sirve hoy en día a un adolescente, por ejemplo, la inteligencia emocional en las drogas y en los excesos? ¿Para qué? Yo le pido a los adolescentes, le pido a los papás de adolescentes que sobre todo hagan inteligencia emocional en las drogas y en los excesos. ¿Qué les decían a ustedes sus papás? ¿Qué me decía a mí María D? Nos decía, enséñate a decir no. No ha pasado de moda. El reforzar como padres, el saber decir no, hace la diferencia. ¿En qué aspectos? Asumir, estar conscientes que en cuestión de probabilidades les van a ofrecer drogas, van a tener acceso al alcohol y ellos deben de ser inteligentes, pensar en los valores que les inculcaron, reforzarlos para saber decir no cuando se los estén ofreciendo, cuando estén cerca de un peligro. El saber decir no es fundamental para evadir los excesos que hay hoy en día. Puede haber sentimientos encontrados cuando inclusive hay familias disfuncionales, que yo asumo que somos parte de familias disfuncionales queriendo corregir patrones. Pero pues todos tenemos un tío, un primo, un vecino, un conocido que se pudo haber perdido en el alcohol o en algún tipo de droga. Y a veces en la simpleza de ejemplificar que todo es un ejemplo bajo cualquier contexto, ¿cuántas veces vimos y le dijimos a nuestros hijos, vimos un borrachito, una persona perdida en las drogas y le decíamos, ¿ves? ¿Ves por qué te digo? ¿Ves? Así quieres estar. Y cuando menos espero, yo digo, chin, estoy repitiendo lo mismo que me decía María de, es atemporal, aplica en cualquier momento. Las herramientas que hoy tenemos con la madurez, con la tecnología, con coaching para padres, con talleres, con videos de YouTube, con un libro, es que la única diferencia es que nos dan una explicación entendible a estos tiempos. Pero esto es atemporal. Hubo drogas con nuestros papás, hubo drogas en nuestros tiempos. En cuestión de probabilidades, cuando me refiero a eso, es que entiendo que no todos, entiendo que algunos lo evadieron o no pasaron por ahí. Claro que no es todos. Decir todo sería muy riesgoso, pero yo siento que sí es la gran mayoría. Un amigo, un conocido, se quedó y no siguió sus estudios porque eligió un mal camino. No se diga si tuvimos una mala experiencia con las drogas, no nos enganchamos, pero nos pusimos en peligro. Cuando estamos en ese sentimiento y ya somos padres, nos gustaría dar todas las herramientas, ser guardianes de nuestros hijos, acompañarlos a todos lados, estar presentes en todo momento. Desgraciadamente no se puede. Lo único es reforzar valores y pedirles que inteligentemente ellos van a crecer como adolescentes y su inteligencia si se enseñan a decir no. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional en el sexo? Los tabúes que me inculcaba María en mis tiempos, simple y sencillamente era, de eso no hablamos los adultos, de eso es un tabú, ¿cómo crees?
qué bueno que te enseñan en la escuela y todos los etcéteras, porque eran unas costumbres arraigadas de que no se hablaban del tema. Hoy en día, reconozcamos y hagamos un análisis personal. Hoy en día todavía se maneja como un tabú el sexo. Hay acercamientos, queremos platicar de ellos y nos cuesta trabajo porque son adolescentes. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que ese primito, ese vecinito, esa persona ya en la adolescencia, que hay un embarazo no deseado, nos da hasta sentimiento de decir cómo se rompe ese patrón y decimos, qué mal porque la niña estaba en etapa de estudio, qué mal sus papás la descuidaron, qué mal no se cuidó. La inteligencia emocional entra en este caso cuando nosotros les decimos que se cuiden, que tengan responsabilidad sobre su cuerpo, tanto de cuidados, tanto preventivos como prohibitivos. También aquí aplica el saber decir no. Hay un momento para cada cosa, para cada etapa de su vida y de su cuerpo. Entonces, el tratar de hacer tabús y repetir los patrones como me lo hacía María D, a lo mejor no era lo que ella quería inculcarme o no era como ella lo hubiera hecho. Ella entendió de patrones. Nosotros nos obliga al renovar generaciones cambiar esos moldes. Oiga, Víctor, pero a mí mi mamá nunca me dijo eso y me da vergüenza y yo como y mi hija no se presta. Usted tiene que hacer el espacio y hacerlo idóneo. Simple y sencillamente dice, confío en ti, te tienes que cuidar, tienes que prevenir y hay un momento adecuado. No eches a perder tu desarrollo, tu inteligencia de adolescencia por un rato que no vale la pena. Eso, más tener cuidado con la prevención hoy en día de las enfermedades de transmisión sexual, hace todavía un panorama más difícil. Entonces, el primer intento es platicarlo, decir qué está pasando, si hay un peligro de que un niño, un adolescente, en una etapa que no estamos preparados, usted y yo lo reconocemos, aunque hay papás jóvenes y hay papás adolescentes, no es lo natural, no es un deseo de que sus estudios se vean interrumpidos por un embarazo no deseado. Y eso es, por ejemplo, la inteligencia emocional que debe de haber en el sexo es romper con esos patrones y tabúes. Bueno, es el tema de cada webinar, de cada sesión, de cada taller, de cada día en un salón de clases. Hablemos de la inteligencia emocional en el bullying y en el ciberbullying. ¿Qué es lo que pasa? Hemos abordado, ustedes han tenido acceso a tutoriales, a videos, a comunicación, a comerciales, a noticias, donde abordamos el bullying de una manera donde es una etapa triste, sobre todo en la adolescencia, que somos muy crueles como niños, donde María D, su papá o su mamá, nos decía, aguántese, eso es carrilla, o dime quién fue y ahorita voy y le hago un despapalle. A usted no le haga nada. Hoy en día la comunicación se vuelve muy importante. Usted tiene que identificar si ese acoso o ese bullying o ciberbullying está siendo afectado con las señales que nos están mostrando hoy en día los adolescentes. Los adolescentes son expresivos a su manera. Dejan de comer, se aíslan, se ensimisman, tienen como una tendencia a la tristeza y son las pequeñas señales. No es exclusivo de las escuelas, es de una sociedad mal fundamentada. Los que cometimos el error, para bien, para mal, en menor o mayor medida, de echar una carrilla en nuestra etapa escolar, o no se diga haber sufrido bullying, no es agradable.
Hay casos muy dañinos donde se deforma la madurez de un adolescente, se transforma. Entonces, cuando prevenimos desde una manera de prevención y nuestra inteligencia emocional es atenderlo oportunamente, platicando y con una alta comunicación, podremos lograr cosas muy bonitas. ¿Qué es lo que pasa también? Que les incluyo que para un buleado siempre va a haber un buleador. Y lo refuerzo a medida de que hablo del bullying con los padres de familia, de que para existir eso, también es responsabilidad de nosotros como padres de inculcar valores muy fuertes y reforzados para el niño que echa carrilla o la niña que hace bullying o la niña que hace ciberbullying. También para que si ustedes identifican que sus hijos, adolescentes, están abordando desde la otra perspectiva como el villano, entre comillas, prevengan y paren eso, porque no es agradable. Como decía María de, yo prefiero que tú le partas en vez de que te la partas, pero no te dejes. Hoy en día eso se llama violencia y no soluciona nada. Descubrimos que a final de cuentas no soluciona nada porque como adolescentes nosotros seguíamos con el problema, nosotros seguíamos con las malas calificaciones, con una microdepresión y la impotencia del que mi papá o mi mamá no se diera cuenta o no dimensionara y solucionara con sus frases heredadas no solucionaba en ningún momento mi problema que estaba viviendo en el día a día. Entonces, cuando un hermano, un conocido, un primo dice aquel gordito, aquel chaparrito, aquel no sé qué, eso es bullying, eso es ciberbullying. Y en vez de causar gracias, debemos de detener y reforzar los valores de que eso no es correcto y eso no es agradable. Entonces, cuando la hagan o se la hagan, ¿vamos a reaccionar diferente? Yo creo que no. Nos debemos de hacer responsable de las dos personitas. Y en el ciberbullying, más adelante voy a tocar el tema del internet, pero es si está prohibido hoy en día como adolescentes tener redes sociales, prohibido entre comillas, usted y yo lo sabemos, abogando a la inteligencia de que me entienden que ese sentido está prohibido. Imagínense el uso para hacer ciberbullying. En las escuelas, no nomás en Jean Piaget, está prohibido la comunicación por medio de redes sociales. Entonces, siempre va a sorprender si un niño o una niña ya traen un pleito a escondidas de los papás, a escondidas de los maestros o de la institución, porque no sabemos los pleititos que traen, que son pleitos, usted y yo lo sé, son pleitos tontos, infundamentados, porque los inician por X situación, por gustos musicales, por preferencias de colores o de sabores. Son tontos, debemos de abordarlos, estar al pendiente de lo que están viendo y haciendo nuestros hijos. Inclusive les digo, ¿qué pasa con el lenguaje hoy en día de los niños? Hay una palabrita muy famosa con V, no puedo con ella. Ni María D, ni yo, y vaya que tenemos un lenguaje personal florido y hablamos muy bien francés, pero ni ella ni yo lo utilizábamos. Las malas palabras se diferencian de las peladeces y las peladencias. La inteligencia emocional, yo creo que la mayoría, no todos, porque hay personas que sus valores son tan reforzados que son prohibitivos y no hay cabida para en ningún momento, pero quiero darme a entender, quiero explicar esta parte, donde yo siento que la mayoría recibimos un consejo de nuestros padres, ese consejo con las malas palabras, de saber dónde decirlas, con quién decirlas y qué decirlas. No es lo mismo decir tonto que decir, no sé si me da a entender. Y a menudo los chicos, el que adolece de inteligencia y de madurez como es un adolescente,
consideran que maldecir y decir peladencias y la palabra de la V y todas las hermanas de esas palabras es parte de ser joven, es parte de su esencia, de sentirse cool, de sentirse parte de una manada, de un grupo, de integrarse. Y no importa si todo mundo habla igual y todo mundo habla de la misma manera, yo me quiero adaptar. Y mi hijo no, mi hijo es un santo, así decía María D. Y créame que yo en la escuela era muy florido, porque me sentía parte de un sistema, de un grupo. Quería integrarme, quería sentirme importante, pensando equivocadamente, hoy lo reconozco, que ese era el lenguaje que debería de florecer. Inclusive en los WhatsApp, ustedes vean cómo escribe su hijo y están pagando una institución, una escuela. Emoji, símbolo, GPI, GPD, XD, lo que quieran. Parece cosas menores, pero debemos de reforzar su inteligencia emocional, de que confiamos en ellos, de que sepan en dónde, qué decir y en dónde. Para eso tengo un ejemplo, porque luego dicen, no, mi hijo, no, yo nunca, casi nunca, ni yo los digo. Todo es parte de un contexto, de esa inteligencia emocional. ¿Usted qué haría? Vamos a aventarnos un comercial. ¿Usted qué haría en esta ocasión? Bueno, creo que queda evidentemente que todo es parte de un contexto. A veces es presión social. Nuestro hijo tiene los mejores valores, las mejores referencias, los mejores ejemplos que hemos dado y hemos inculcado. En la casa hay prohibiciones, en la casa se les inculca valores, pero la presión que siente un adolescente, que usted y yo sentimos cuando fuimos adolescentes y a veces se nos olvida, es abrumadora. La inteligencia que le estamos pidiendo a ellos es que dignifique, que elija las palabras, que seleccione los momentos y en las personas adecuadas. Aquí en la institución, por ejemplo, escuchamos ese lenguaje, va a tener un reporte y va a estar escalando. Es que el maestro me lo encontré en el súper y estaba maldiciendo. Gracias, es su vida privada, pero creemos que somos inteligentes, repito, emocionalmente para saber en dónde, cuándo y por qué. Y si usted las dice, no le da derecho al adolescente. María D. habla hasta la fecha muy florido, pues me lo inculcó, pero no les voy a hablar peladensis en este taller o en esta conferencia porque merecen mi respeto, porque soy un adulto responsable, porque ya pasé por mis equivocaciones como adolescente. La tecnología y las redes sociales. Wow. Hubo un taller, yo creo a algunos de ustedes les tocó hace como año y medio o hace 2 o 3 talleres que creo que fue en Pregúntale al Coach. Me decían, Víctor, ¿cuánto tiempo es el ideal, adecuado, entiéndase, sugerido para que un niño acceda a la tecnología y a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo es el uso adecuado? Todo es un contexto, nace porque necesitaría ver la situación particular, la dinámica familiar, la integración familiar para dar una respuesta adecuada. Pero yo les comentaba bien o mal, para algunos bien, para algunos mal, yo les decía, ¿qué les parece? 2 horas. Espérense antes de que se enojen o se incendie el chat. Les decía, las 2 horas deben de ser condicionadas, merecidas, supervisadas. De entrada, ya acordamos o ya definimos que tienen una prohibición las redes sociales.
No las utilizan para responderle a su tía el violín de buenos días. Créame que no. Entonces, yo creo que la mayor parte del tiempo, si es supervisado, pues el niño va a estar viendo memes inocentes. Supervisado me refiero a que sean auditorías constantes con o sin su permiso, porque es su teléfono, su internet y su inteligencia para persuadir, donde digan, préstame tu teléfono, quiero ver tus redes sociales, quién publicas, ese adulto no lo conozco porque lo diste de alta, estás haciendo ciberbullying, te están haciendo ciberbullying, entonces, de entrada las redes sociales yo no comparto y no es de mi agrado, se va a ir de nuestras manos. Cuando me refiero a la dinámica familiar, y el contexto de cada persona, qué responsabilidades tiene su hijo en casa, cómo accede a ella, a qué hora entra, cuántas veces al día. Usted como empresario, empresaria, empleado y colaborador o colaboradora de una empresa con cierto horario establecido, ¿puede estar al pendiente todo el día de su hijo? Creo que la mayoría no. Entonces, la tecnología es de ellos, es de su generación. Yo adopto, acepté la tecnología, es una herramienta de trabajo. Véanos en un webinar hoy en día. Impensable en la generación de María D. Entonces, cuando la tecnología tiene un buen uso, ¿cómo la adoramos en pandemia? ¿Cómo estudiamos y cómo fomentamos el uso, por ejemplo, de un Teams, de un Zoom, de plataformas escolares? Claro que es bendita la tecnología, es su momento, su tiempo. ¿Cuántos hemos visto en un restaurante a un niño de 2 o 3 años con un celular y ahí lo tienen entretenido? En vez de juzgar o prejuzgar o si nos parece bien o mal, eso es una opinión muy particular o muy personal. Debemos de aceptar que es el momento de la tecnología. Nuestros hijos crecieron así. ¿Desde qué edad tuvo su adolescente, su estudiante celular? Respóndase a usted mismo. Sin embargo, satanizarlo no nos ha ayudado en nada. Claro, que si yo cada que veo a los adolescentes hoy en día en una comunidad, en una sociedad, en una sala de familiar y tengo esta imagen, le doy la razón a usted como papá. Claro que no nos gusta ver a los niños así. Claro que los adolescentes, pues a veces ni saludan, a veces están riéndose solos. Nosotros lo hacemos como adultos. No seamos unos papás que volteemos la cara y nosotros estemos en un meme, en un TikTok, en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp por 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Se acuerdan de ser ejemplar? De darse ese tiempo para atender a la plática proactiva y con alta comunicación. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela, hijo? Ah, qué bueno. Qué bueno que ¿cómo le fue? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? ¿Qué aprendió hoy? Lo vamos a abordar. No, no satanicemos las redes sociales, la tecnología sobre todo no la satanicemos. Las redes sociales es con mucha y alta supervisión. Todo, todo es un equilibrio. ¿A qué me refiero? Si usted vive, si su hijo vive, si nosotros vivimos y aprendimos eso en un lugar donde se vive sin límites, se vive en desorden, con faltas de respeto, con agresiones, y que no se trate de un entorno, no se malentienda, autoritario, donde dice yo hago porque quiero. En la sesión, en el taller de porque soy tu padre y punto, ahundo en esa parte que dice, si en un entorno de convivencia es la base del respeto, el amor, la educación y los valores para los hijos, claro que de ello dependerá la forma en que enfrenten al mundo. Les da seguridad. Son niños equilibrados y emocionalmente responsables e inteligentes. Entonces,
Si lo que ven en casa es un desorden, son gritos, es la ausencia de la comunicación, claro que es un reflejo de lo que vienen a presentar los estudiantes, de lo que los adolescentes están hoy en día. ¿Es difícil? Sí, sí, es muy difícil. Todo ello dependerá de que sus hijos sean sanos, de que sus hijos deban de saber cómo tratar a la vida acorde a su edad. Este extracto, esto que están viendo en pantalla y que van a ver a los que pidan las diapositivas, a los que estén interesados para reforzar, viene un extracto de un libro que si es de su interés y de verdad se los comparto de manera digital a quien lo solicite. Lo dejo en dirección. Viene del extracto de Equilibrios de Excelencia del maestro José Daniel Romo, donde nos habla del equilibrio, hablando de la inteligencia emocional. ¿Qué es un equilibrio? Usted y yo lo sabemos. María me lo inculcó. Su papá, su mamá se lo inculcó. Hasta los abuelitos intervinieron. ¿Qué nos decían ellos? Ayudas, recibes. Colaboras, tienes. Convives, opinas. Haces, mereces. Prometes, cumples. Si te equivocas, hay consecuencias. Sobre todo responsabilidad, respeto, honestidad. O el equivalente de lo como nos decía María D, primero enséñate a lavar los calzones. Es un equilibrio. Si tú ayudas en los labores de la casa, porque yo soy económicamente activo, soy papá, mamá, trabajo, llego de 8 a 8, estoy ausente para proveer y darte lo mejor, oyes, lava los trastes que utilices, colaboras, tienes, convives, porque te sabes comportar en las cenas familiares, en los convivios, dejas el celular, opinas, haces y mereces, prometes y cumples. Y si te equivocas, hay consecuencias. En esta casa, en esta familia, inculcamos no castigar. Tú eres responsable como adolescente de tus consecuencias. Yo te dije como papá en un ejemplo, deja ese celular, ya es tarde, no has hecho tarea, no has lavado tu uniforme o no lo has llevado a la ropa sucia. Te tienes que levantar por tu propia cuenta y con responsabilidad. Yo no te estoy castigando. Tú te castigas solo, porque eso se le llama consecuencia. Y a veces, pues no vas a salir con los amigos, no vas a salir a esa fiesta que te invitaron. Estás condicionado a que primero te enseñes a lavar tus calzones. Creo que a María D le funcionó. ¿Cuál es de los mejores consejos? A veces esperamos el consejo, el tip, la herramienta oficial, la mágica, la única, la mejor que hay. Lo tenemos todos a la vista, en la punta de la lengua. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor consejo hoy en día? Pueden opinar en el chat mientras tomo agua. ¿Cuáles son los mejores consejos? ¿Cuáles de los mejores consejos? Los quiero activos porque si no, no va a haber taller ni conferencia presencial, porque si aquí son tímidos, con confianza háganlo dinámico porque luego me acabo mi garganta y dicen que es monólogo. Nos puede leer el director o Alejandro, Alex, Sí. modera. Víctor, tengo aquí una participación de una mamá que Sí, dice, cuídate. bien, válida. ¿Qué otra? Todavía no hay otra, esperamos. Anímense, escríbense. ¿Qué les decían sus papás? Ustedes también fueron adolescentes. Cuando te ganas las cosas, tienes doble recompensa. Sí, porque es la satisfacción también. Correcto. Tener respeto siempre a los demás. Nunca falla. María D me lo decía constantemente.
Pórtate bien. Claro, así con la simpleza que implica esa frase, es muy bonita. Aprende a distinguir el bien del mal. Claro, qué bonita frase porque debemos inculcar la inteligencia emocional de que sepan que existe gente mala. El índice de prevención debe estar muy alto hoy en día. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Claro, con rectitud. También frase de María D. Trata a los demás como quieres que te traten. Por supuesto, implica mucha empatía. No hagas lo que no quieres que te hagan. Perfecto. El prójimo cuenta mucho. Muchas veces lo más sencillo es lo correcto. Sí, no hay que promover que los adolescentes no aparenten, que se comporten tal como es su esencia, así de sencillos. La verdad es oro. La verdad es oro, la honestidad más. Hagas lo que hagas, siempre recuerda que estaré aquí para ti. Pero no olvides Excelente. que el sí ya lo tienes, consérvalo. Muy bien. Es la oportunidad que le damos a los adolescentes del beneficio. Haz el bien sin saber a quién. Claro, ese es un valor muy importante también. Hazte responsable de tus acciones. Hazte responsable de tus acciones, claro, es parte de la consecuencia. Yo no castigo. El respeto es el valor más importante en tu vida. Sí, para arriba y para abajo, a los menores, a los adultos, a la naturaleza, a los animalitos. Sea amable con los demás. Sí, la amabilidad abre muchas puertas. No es suerte, es dedicación y responsabilidad. Claro, se requiere un nivel de dedicación alto para cumplir las expectativas escolares, familiares, pero sobre todo el adolescente debe trabajar en ser una mejor persona. Aprende a saber qué es lo que cuestan las cosas. Sí, un día les voy a hacer un taller del valor de la economía en los adolescentes. Habla siempre con la verdad, las consecuencias, la consecuencia que sea para poder ayudarte. La honestidad. Bajo cualquier circunstancia y presión, creamos o fomentemos hijos honestos y hay que prepararnos para la honestidad. Siempre respeta a las personas mayores. Perfecto, de acuerdo. Buenos portes y modales abren Buenos puertas portes. principales. Claro, de ahí sale ese pelito, esa ropa, esto. Nos cuesta trabajo, hay que respetar una identidad, hay que respetar un gusto, pero siempre que sean congruentes con la sociedad. Toda decisión tendrá consecuencia, tú decides. Claro, el equivocarse también tiene una consecuencia. El equivocarse sin sea una cuestión de riesgo debe de platicarse. No por quedar bien hagas cosas incorrectas. Escucha tu conciencia. Escucha tu conciencia. Claro que sí. Dicen que el mejor valor o demostración de honestidad es hacer las cosas aunque no te vean. Respétate a ti mismo y sé fiel a tus valores. Claro, hay que dignificar y reforzar que tengan amor propio también. Toda libertad tiene su dosis de responsabilidad. Claro, decía María D, no es lo mismo libertinaje que libertad. Rodéate de personas que sumen a tu vida, no que resten. Si te rodeas de 4 lectores, tú serás el quinto. Me encanta esa frase, me la voy a piratear porque coincido muy bien con ella. Los amigos son fundamentales en esa etapa más. Nunca tomes cosas ajenas, así sea un lápiz. Qué bueno que lo mencionan porque luego me confunden la honestidad con la honradez. La honradez es un valor desde casa y así me iba a mí si tan solo se me hubiera ocurrido tomar algo ajeno. Las cosas no se descomponen por sí solas, tú las descompones.
Claro, es primo hermano de la honestidad porque a veces nos quieren esconder el resultado de sus desastres. Hasta aquí la participación, Víctor. Me encanta, felicidades. Qué Muchas gracias. excelente equipo, de eso se trata. Yo los voy a reforzar, voy a poner mi granito de arena. Para mí, ¿cuál es? Les recomiendo que sea de los mejores consejos. Vamos a ver si adivinan. Creo que se empieza a ver a lo que me refiero, lo que les recomiendo, el que yo más promuevo, el que por favor nunca se cansen. Yo creo ya adivinaron. Claro que sí, por supuesto que sí. El mayor de los consejos, lo pongo en el top de las pirámides, es escuchar. En una comunicación activa y proactiva. Escuchar, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros queremos, ya les puse un ejemplo del cómo estás, cómo te fue, queremos una respuesta automática o asumimos que bien, nos adelantamos a los hechos. Llegamos cansados del trabajo, estresados por nuestro jefe, porque la cobranza no se da, porque las ventas no llegan a la meta, por la economía, porque el súper ya salió más caro, por las distancias, por el tráfico, por el transporte público. Llegamos a nuestra casa, queremos nuestras sandalias, nuestros zapatos cómodos, nos da desánimo ver la casa desarreglada o escuchar problemas. El marido, la pareja llega igual de estresado, el adolescente en su celular. Lo menos que queremos es confrontaciones con un adolescente. Y nos cansamos o a veces por instantes nos rendimos. La comunicación, el escuchar que yo les recomiendo es activamente. Esos 5 o 10 minutos son determinantes. Dejo mi celular, miro a los ojos a mi hijo y en el cómo estás, que sea de honesto o de corazón. Pero de verdad, hijo, pero de verdad, hija, ¿cómo estás? Me interesa. Te quiero escuchar. Claro, si en ese camino no se me olvida que estamos hablando de un adolescente que se nos quede viendo raro, con las respuestas de hoy en día que diga, bien, pero X, ya te dije que bien. Sí, no pasa nada en la escuela. Cuando nosotros mostremos interés, escuchar y no nos cansemos, nos vamos a ganar una confianza, nos vamos a reforzar y a ganar esa confianza de un adolescente que, acuérdense, no sabe por lo que está pasando. Si María D me hubiera llegado y quiero platicar contigo, ¿de qué? Claro que le hacía esa cara. Ella puso voluntad y eso no es generacional. Ella quiso escucharme. Era muy difícil si el hijo es varón o si la comunicación es con sexos encontrados. Menos. Todavía mamá con hija, papá con hijo. Es una combinación que ayuda, no es garantía. La pregunta, ya sé, papá, soy de su equipo. Yo pongo mi experiencia como consultor, como asesor, como coach, pero como papá también, ya sé lo que están pensando. Y si no quiere, hijo, si no quieres, Víctor, yo lo intento. Víctor, así soy, así como dices. Y si no quiere, bien sencillo, no te rindas. Por favor, papá, por favor, mamá, los miembros de la familia, no se rindan. Un día ese adolescente identificará que es genuino, que hay un interés, que te vio bien cansado y bien cansada y bien estresada y aún así con mucha actitud le preguntaste de corazón cómo está. Si no quiere, insiste. Así de fácil, así de difícil. Insiste, por favor. No olvides, por favor, nunca lo olvides. Debes de insistir día con día.
aunque te saque coraje sus muecas, sus caras, que te esté ignorando, que de ti no quede. Quédate con esa satisfacción. El maduro, el adolescente que va a crecer, el de la prepa, el de la universidad, el adulto hoy en día que nos convertimos, nunca se nos va a olvidar ese momento. Nos vamos a sentir bien groseros, nos vamos a avergonzar de que yo me acuerdo de mi papá, yo me acuerdo de mi mamá que llegaba bien cansado y diario me preguntaba y yo era un súper majadero. De verdad va a suceder. No, no se rindan. El si no quiere es, insiste. Y no te olvides, si vas a escuchar, si vas a tener una comunicación activa, si vas a tener esa comunicación, de verdad, no critiques, no prejuzgues, no ironices con su plática, ni siquiera bromees. Para lo que a ti es una broma, para él y ella es un problema existencial acorde a su edad. No compares, por favor, no compares. María de lo hacía y, híjole, fulanito, y si él se avienta un pozo, tú también, y él es de 10, y si mira, y yo sé que tú puedes, y tú no compares. No interrumpas, no se trata de ti, no es tu vida. El yo a tu edad, ¿qué creen? Ya caducó. Yo a tu edad de esto es que yo ya trabajaba, es que yo ya hubiera querido una escuela como la tuya. No, mis papás así. No, yo, qué esperanzas que me hubieran comprado un celular. Yo. ¿Quién te preguntó, papá? Es un adolescente, no comprende lo que estás diciendo. No te asustes, porque te va a doler. No te asustes, porque te va a doler lo que escuchas. Si tú aspiras, ganas su confianza, ahí vas bien, porque te va a contar desde su perspectiva cosas tristes que le duelen, una desgracia para sus amigos, para la perspectiva que él tiene socialmente. Puede estar triste. ¿Qué vas a hacer si está triste? Y tú interrumpes y se trata de ti, ironizas que eso no es tristeza, que yo a su edad lo prejuzgas. Qué bueno, eso te iba a pasar. Yo te dije, pero a ese estás. El adolescente, ¿sabes qué? Mm, Bueno, te quería platicar, papá. Te quería platicar, mamá. Por favor, la comunicación es activa. Todo esto con grandes reforzamientos, eh, gracias a María D, lo viví en carne propia. Lo transformé, maduré y dije, qué bueno, bendita edad, bendito tiempo. Nada más pasó la adolescencia y valoré mucho lo que me inculcaron. Todo esto viene en un extracto que quisiera recordarles que les puedo regalar solicitándolo a dirección, el extracto en PDF de Equilibrios de Excelencia. No quisiera irme, no quisiera despedirme entre varios tips que se quedan, varias comunicaciones, el chat. Les agradezco infinitamente porque al terminar este taller, este webinar, estas diapositivas que las hago desde el corazón, hice una reflexión. María D. ¿Saben qué? A final de cuentas, ¿qué razón tenía mi madre? Nadie nos enseña a ser padres. Creo que no tengo que culparla más por amarme y educarme a su manera. Hoy lo comprendo, porque a pesar de todo, hizo lo mejor que pudo y creó un hombre que hoy está dando talleres y poniendo un granito de arena para una mejor sociedad. Porque, pues sí, a final de cuentas, a final de cuentas, hizo lo mejor que pudo, porque, pues, yo también fui adolescente. Muchas gracias, valoro mucho su tiempo, espero les haya gustado. Gracias a todos.
es un granito de arena por parte del colegio en representación de dirección y de todos los maestros y colaboradores que estamos en la escuela. Gracias de verdad. Muchas gracias, Víctor. Qué tema tan interesante. Yo creo que todos fuimos adolescentes y ahora que tenemos a nuestros adolescentes hay que dar lo mejor por ellos. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, 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 Muchas gracias, gracias, gracias. padres de familia, por habernos acompañado. Un gusto estar con ustedes en esta noche que dedicaron y todos pudieron poner su tiempo, dedicación, y sabemos que lo primordial es el proceso de todos nuestros adolescentes por el cual y el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Nos vemos pronto.